Bien, amados, bendiciones. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Yo voy a continuar con el video 2, la parte 2. En cuanto al tema que estoy haciendo, titulado Andemos por el Espíritu o Andemos en el Espíritu. Gálatas 5, 16 en adelante. En este segundo video, voy a trabajar con lo que Pablo escribe en cuanto a los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Y trabajar con este tema de los deseos de la carne es bastante amplio, bastante profundo, ya que la palabra carne bíblicamente tiene diferentes usos distintos. Se usa para aplicarlo de diferentes formas, especialmente en el libro de Gálatas. Pues trabajaré con los deseos de la carne. Para empezar, cuando hablamos de los deseos de la carne, podemos decir, ¿qué es la carne? ¿De dónde vienen los deseos de la carne? ¿Qué es la carne? ¿Y de dónde vienen los deseos de la carne? La manera más básica, más elemental, para poder comprender la palabra carne dentro del capítulo 5, versículo 16 hasta el 19. Dentro del capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 hasta el 19, el contexto y el uso y la interpretación y el significado más que se ajusta a la palabra carne tiene que ver con las concupiscencias de la carne. Las concupiscencias de la carne, que tiene que ver con el pecado. Puede ser murmuración, chisme, pleito, contienda, avaricia, adulterio, fornicación, mentiras, todas esas cosas que Pablo describe en el versículo 19 también, que son las obras de la carne. Dentro del capítulo 5, del 16 hasta el 19, la palabra carne lo más que se ajusta es a las concupiscencias de la carne. Todas esas obras que vienen de pecaminosidad, del pecado. Pero también, por otra parte, la palabra carne en el libro de Gálatas tiene otra interpretación muy diferente, muy distinta. Y es que también significa la circuncisión. La circuncisión. Especialmente cuando Pablo escribe, vamos a ir a un ejemplo, cuando Pablo escribe en Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8, vamos a leerlo aquí. Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8. Lo voy a leer primero en la Biblia Reina Valera. Y después lo voy a leer en el lenguaje actual, Biblia lenguaje actual. Primero vamos a empezar con la Biblia Reina Valera 1960. Dice Pablo, Gálatas 2, 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, que también se le encomendó el evangelio de la circuncisión, pues el que llamó a Pedro, o el que actuó en Pedro, según el llamamiento de Pedro, pues el que actuó en Pedro
para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para el apostolado de los gentiles. El apostolado, pero para los gentiles, que viene siendo la incircuncisión. Esto mismo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Dice: más bien, ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar las buenas noticias que tiene que ver con el Evangelio, las buenas noticias a los judíos. Los judíos son la circuncisión. La circuncisión. El pueblo que Dios eligió y escogió. Bajo el Antiguo Testamento, un pueblo, una nación que es Israel, que significa una nación étnica, que la palabra étnica significa familia, nación, pueblo original. Familia, nación, pueblo original. ¿Ok? No es como los gentiles, naciones gentiles que no pertenecían a la familia original y la nación de Israel de una forma étnica. Y la palabra étnica significa familia, pueblo, nación o gente original de una nación original. ¿Tú me entiendes? Entonces Pablo dice aquí: más bien ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado de anunciar las buenas noticias a los judíos y que a mí me había sido encargado de anunciar a todos lo que no son judíos. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como un apóstol para los judíos y a mí como un apóstol para aquellos que no son judíos, que viene siendo la incircuncisión, que son los gentiles. Otra forma de interpretar y entender y comprender la palabra carne es dirigiéndose a la circuncisión y también incluyendo a la ley, a los que están bajo la ley. Que la palabra carne, pues bíblicamente tiene diferentes usos, diferentes interpretaciones muy distintas. Vamos entonces a trabajar el capítulo 5, versículo 16. Pero dentro del punto de vista, ¿verdad?, de lo que es los deseos de la carne, ¿verdad? Ya que cuando Pablo menciona los deseos de la carne, la pregunta es: ¿qué es la carne? ¿Y de dónde viene la carne? ¿Qué es la carne y de dónde viene la carne? Lo más básico, lo más elemental y básico de la carne es, número uno, la concupiscencia de la carne. Los deseos de la carne que el hombre quiere realizar, que son el pecado, un acto pecaminoso, murmurar, contender, mentir, engañar, robar, adulterar, fornicar, y mucho más. Todo eso, que es lo más básico y elemental. Otra forma de interpretar la palabra carne, otra manera, tiene que ver todo aquello que vaya contrario a las enseñanzas de Pablo. Todo aquello que vaya contrario a las enseñanzas que Pablo le estaba dando a esta iglesia. Pablo les estaba enseñando a esta iglesia el modo, la forma, la manera en cómo ellos son salvados. Y cuando digo salvados, son salvados completamente. Que no hay necesidad de acudir, a ninguna otra religión, a ninguna otra fe. No hay necesidad de acudir a ningún sistema religioso en la cual nos haga a nosotros ser perfeccionados. No hace falta acudir a ningún sistema religioso, a ningún acto para que nosotros seamos perfeccionados, porque nosotros somos ya perfeccionados a través de Cristo. Por la fe en Cristo tenemos toda la bendición de Abraham. Por la fe en Cristo tenemos toda la salvación. Por la fe en Cristo tenemos todo el perdón de pecado. Todo el perdón de pecado. Y cuando yo me refiero a todo el perdón de pecado, me estoy refiriendo
al perdón de pecado pasado, al perdón de pecado presente y al perdón de pecado futuro. No hace falta nada para que nosotros seamos perfeccionados o para que nosotros pues eh, tengamos perdón de pecado completo y salvación completo y estar completo en Cristo, porque ya en Cristo estamos completos. No hace falta ninguna ley. Básicamente, el libro de Hebreo, escucha para allá, el libro de Gálatas, se está hablando de maestros judíos, maestros que enseñaban a las iglesias otro evangelio, otra manera, otra forma y otra manera de cómo nosotros ser salvos, otra forma y otra manera de nosotros ser perdonados, otra forma y otra manera de nosotros ser justificados, pero que no sea solamente Cristo, sino que sea por medio de la ley de Moisés. Entonces, estos maestros estaban diciendo a la iglesia y le estaban diciendo a Pablo, esta gente a la cual tú le predicas y le ministras, si quieren ser salvos, tienen que cumplir la ley como nosotros somos salvos, como nosotros cumplimos la ley de Moisés. Está hablando de la ley de Moisés. Y Pablo entiende que la ley de Moisés pues no viene a salvar a nadie, no viene a justificar a nadie. La ley de Moisés fue dada para el pueblo de Israel. Al contrario, el apóstol Pablo escribe en el libro de Corintios, en la carta de segunda carta de Corintios, capítulo 3, segunda carta de Corintios, capítulo 3, en referencia a la ley de Moisés, en la cual Pablo lo llama el ministerio de muerte. Pablo le llama al ministerio de la ley de Moisés, le llama el ministerio de la muerte y el ministerio de la condenación. Y no es que sea mala la ley, pero la ley realmente Pablo dice que vino para los transgresores. Y eso Pablo lo dice también en Timoteo, en la carta de Timoteo, que la ley vino para el transgresor, para el pecador que está sin Cristo, para mostrarle al pecador que el pecador es un pecador y está sin Cristo y necesita una ley. Ahorita si me acuerdo, se lo voy a revelar en el libro de Timoteo. Vamos a ver si yo me acuerdo y no se me olvida. Pero Pablo dice en el libro de Timoteo también que la ley no vino para el justo. ¿Y quién es el justo? Tú eres el justo. Tú eres el salvo. La ley no vino para la persona que ha sido declarada justo, como eres tú, como somos nosotros la iglesia, ¿verdad? Que fuimos declarados santos y justos por la ley de Cristo, por la fe en un Salvador Jesucristo. Pablo dice en muchas enseñanzas muy bonitas que la ley no puede perfeccionar al hombre. La ley no vino para perfeccionar al hombre. La ley sí tenía esa intención, pero no pudo perfeccionar al hombre. Lo que perfeccionó al hombre es el Evangelio a través del Señor Jesucristo y el pecador creyendo únicamente en el Salvador Jesucristo. A la vez que tú hayas creído en Cristo Jesús, automáticamente nosotros nos desligamos. Nos separamos de la ley. Tanto así de la ley de Moisés y tanto así de la ley del pecado. Tanto así es la ley de Moisés, tanto también como así la ley del poder del pecado y la muerte. Nos separamos y cuando creímos en Cristo, entonces automáticamente Cristo Jesús nos introduce a la ley de Cristo. A la ley de Cristo. ¿Ok? Entonces, Pablo dice en 2 de Corintios 3, versículo 7 en adelante. Porque si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra y fue con tal gloria que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual era temporal. Dice que el ministerio de muerte que tiene que ver con la ley de Moisés. ¿Y por qué Pablo le llama ministerio de muerte?
Pues Pablo le llama el ministerio de muerte al ministerio de Moisés, que tiene que ver con la ley y los mandamientos. Si el hombre no cumple los mandamientos y falla, la misma ley se encarga de dar muerte. La misma ley se encarga de condenarlo. La misma ley se encarga de que Dios deposite la ira de Dios, su enojo de Dios al hombre. La misma ley pone al hombre sujeto a maldición. Es la misma ley. Y yo entiendo que Pablo dice en Romanos que la ley es santa, justa y buena, y el mandamiento de Dios es bueno. Es cierto. Pero la ley cumple su objetivo. La ley es muy fiel. La ley es fiel y cumple su objetivo. Fallaste, te condeno. Y te pongo sujeto a un estado de maldición. Pablo lo sabía. Entonces Pablo dice en Gálatas 3, Gálatas 3, versículo 13, Pablo dice que Cristo nos ha redimido en la maldición en la ley. Ve, Cristo es el que te redime, que te salva, que te rescata. La idea de Pablo es no se dejen llevar por una enseñanza que los esclaviza, que la ley te dice a ti, todavía tú no eres salvo. La ley te ve a ti imperfecto. La ley no te ve salvo completo. La ley no te ve perdonado tus pecados completos. No te ve perfecto. La ley te manda a hacer obra. Haz aquello, haz lo otro. Ayuna mucho. Haz vigilia. Haz aquello. Rompe cadenas. Haz aquello. Para que entonces la ley pueda decirte, están bien. Pero Pablo resume la ley de esta forma. Pablo resume la ley que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es para revelar que viene la ley de Cristo. Todo lo que viene, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con la ley de Moisés y el pueblo de Israel, revela a Pablo que es para que venga un Salvador Jesucristo. Un Salvador Jesucristo. La idea de Pablo es decirle a estos Gálatas, como dice aquí, ¿verdad? Permítame completar lo que yo estoy leyendo en 2 de Corintios 3. Déjame completarlo. Dice Pablo aquí, versículo 8, ¿cómo pues no será todavía con mayor gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu tiene que ver con la gracia, con el Evangelio. Dios trabajando aquí con tu espíritu, trabajando, restaurando tu espíritu, teniendo misericordia del pecador, teniendo misericordia del pecador, perdonando los pecados del pecador, perdonando Cristo los pecados, todos los pecados. Pero en la ley, el pecado de los hombres no está perdonado totalmente completo. En la ley, el hombre está incompleto. En la ley, el hombre está en un estado sujeto a maldición, a la maldición. En la gracia, Cristo quita la maldición. Y cuando quita la maldición, entonces tenemos entrada a la salvación y Cristo se reconcilia con el pecador haciendo la paz. Cristo abraza, se reconcilia con el pecador haciendo la paz y la justicia de Dios entra en el hombre. La justicia de Dios entra en el hombre, justificando al hombre permanentemente para siempre. De ahí en adelante, con el ministerio del Espíritu, el ministerio del Espíritu es Dios trabajando con el corazón, el espíritu, el alma del hombre, dándole conocimiento de su palabra, del amor de Cristo, de que sus pecados son perdonados, de que Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dándole un mensaje de esperanza, de amor, de ánimo, de fortaleza, dándole esperanza, de que si tú fallas, la palabra de Dios, el ministerio del Espíritu te dice, Cristo perdonó todos tus pecados. Así que si tú fallas, Pablo dice en Gálatas, sujétate al Espíritu. Anda en el Espíritu. Y andando en el Espíritu, en la misma gracia de Dios, la misma palabra nos va a fortalecer en los momentos de debilidad de la carne. Todo eso es el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu significaría donde el Evangelio de la gracia de Cristo pues pone al hombre en un estado de santidad, de justicia,
en un estado de perdón de pecado permanentemente hasta que Cristo venga. El ministerio del Espíritu hace que nosotros como cristianos, como iglesia, pues seamos perfeccionados poco a poco dentro de lo que es el Evangelio. No es en la ley, sino dentro de lo que es el Evangelio y dentro de lo que es el ministerio del Espíritu de gracia bajo la ley de Cristo. Ahora, Pablo les dice a estas iglesias, no se dejen envolver por maestros judíos, que estos maestros judíos los llevan a ustedes a la ley. Por eso es que Pablo, voy a completar esto para luego ir a Gálatas. Voy a completar esto para ir luego a Gálatas un momentito. Versículo 8, yo se lo estaba leyendo. ¿Cómo pues no será todavía con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio es de condenación, ¿cuál es el ministerio de condenación? El ministerio de condenación viene siendo la ley. Si no cumple, te condena. No cumple, te condena. Pero en la gracia, si tú fallas, tus pecados ya todos están perdonados. Y si hay perdón de pecado, hay justificación. Si hay perdón de pecado, Pablo dice que si hay perdón de pecado, de todos nuestros pecados, todos, no son algunos, todos nuestros pecados de parte de Cristo han sido perdonados por Jesús. ¿Ok? No es por el hombre, es por Jesús. El motivo de que si hay perdón de pecado es que se cumple la palabra de Romanos 5, versículo 8, versículo 1 y 2. Romanos 5, versículo 1 y 2. Dice Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz y tenemos entrada. Tenemos entrada. ¿Entrada a qué? A la gloriosa salvación. Cuando hay perdón y hay justificación, hay entrada completamente. Hay entrada completamente a la salvación, a la gloriosa salvación. Entonces, cuando hay perdón, hay justificación, hay paz. ¿Por qué hay paz? Porque sabemos que Cristo se reconcilió contigo haciendo la paz. Esa reconciliación es para siempre. ¿Por qué a veces no nos sentimos reconciliados? ¿Por qué a veces no sentimos paz? Porque en la parte humana cometemos un deseo de la carne y pensamos que Cristo nos quita la salvación, nos quita la justificación, nos quita el privilegio de tener todos los pecados. Por eso es que en la parte humana sentimos una aflicción cuando tenemos deseos de la carne, cuando obramos en las obras de la carne, porque pensamos que Cristo quitó los beneficios de su perdón, los beneficios de su gracia, pero no es así. Los beneficios de la justificación y el perdón de pecado y de entrar a la gracia, de haber entrado a la salvación eterna, están permanentemente. Están permanentemente, siempre, nunca se van a ir. Pero el deseo de Dios es que andemos por el Espíritu para que nosotros seamos perfeccionados en cuanto a los deseos de la carne. Eso es un proceso que Dios nos está ayudando a todos igual. Pero en cuanto a la salvación y justificación y la seguridad de nuestra salvación, ya está hecha. Ya está hecha y ganada como victoria de parte de Cristo en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz. No hay que regresar a la ley. La ley era un medio de cómo perfeccionar al hombre, pues llevándolo poco a poco en un proceso de cumplimiento de la ley hasta que llegue Cristo. Ya Cristo llegó. Por eso Pablo dice en el libro de Gálatas, no he terminado, todavía no he terminado porque yo necesito hablar de los deseos de la carne. Necesito hablar de los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne y de dónde viene? Para eso yo tengo aquí, hice una pizarrita como un dibujito para hablar de los deseos de la carne y hablar de la naturaleza del pecado, porque los deseos de la carne vienen de la naturaleza del pecado, de la naturaleza del pecado de Adán. De ahí viene todo lo que llamamos deseo, obras de la carne y mucho más. No he terminado. Esto toma tiempo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes quieren que yo haga un videito short o real cortito y me vaya, pero esto toma tiempo. Y si queremos aprender, hay que tomarse un poco de tiempo para aprender, ¿ok? Gálatas 2, Gálatas 3, versículo 1 en adelante, Pablo dice, oh Gálatas insensato, ¿quién contiende celosamente con ustedes? ¿Por qué
He aquí Jesucristo fue presentado ante sus ojos crucificado. Solamente quiero decirles algo a ustedes. ¿Recibieron el Espíritu mediante las obras de la ley o por escuchar por la fe? ¿De qué manera? Tan insensatos son ustedes, habiendo empezado en el Espíritu o por Espíritu, ahora terminan por la carne. Aquí la palabra carne no es la concupiscencia. La palabra carne tiene que ver con la circuncisión. Y la circuncisión tiene que ver con el pueblo de Israel, con los judíos, que a ellos se les dio la ley. Pero nosotros no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley no puede perfeccionar al hombre, no puede salvar al hombre. La ley vino por un tiempo para el pecador. Y Pablo lo dice aquí también, en el libro de Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Pablo dice, sabiendo que la ley no fue dada para los justos, sino para los inicuos, para los rebeldes, para los impíos, para los pecadores, para los perversos, para los impuros y mucho más. Sigue por ahí, para los fornicarios, para los adúlteros, para los secuestradores, para los falsantes, para los mentirosos y mucho más. La ley fue dada para ellos, no es para nosotros. Pero nosotros al creer en Cristo, al creer en el Evangelio de Cristo, Cristo nos introduce en la ley de Cristo. Cristo Jesús nos introduce, como Pablo dice en Romanos 8, versículo 2. Pablo dice en Romanos 8, versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice Pablo, ahora pues, el 1 y el 2. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Ve? ¿Por qué dice Pablo ninguna condenación? Porque no estamos bajo la ley. La ley de Moisés puede condenar al hombre si el hombre no cumple. La ley de Moisés pudiera salvar al hombre y justificarlo si el hombre cumple todos los mandamientos. Pero la ley como tal ve al hombre imperfecto. La ley como tal ve al hombre incapaz de poder ser salvo por su propio esfuerzo. La ley ve al hombre imperfecto, lo ve débil, incapaz de ser salvo. Por eso es que Pablo dice, no estamos bajo aquella ley. Pero sin en cambio, la ley de Cristo te ve perfecto, santo, porque tú decidiste creer en aquel que te justifica. En aquel que te justifica, como dice la palabra del Señor. Creo que lo dice Pablo. No estoy seguro si es en Gálatas o en Romanos. Puede ser que sea en Gálatas o en Romanos. Cuando Pablo dice que el que cree en aquel, haciendo referencia a Cristo, que puede justificar, que puede salvar, que puede perdonar, pues ya somos salvos y ya no necesitamos más de ninguna ley. Porque al creer en Cristo, Cristo nos desliga de la ley del pecado y de la ley de Moisés y nosotros entramos a la ley del Espíritu de vida. Como dice Pablo en Romanos 8, 2. Voy a completar el versículo 2. Versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que han creído en el Evangelio, por la gracia, por la fe en Cristo. No es en la ley de Moisés, no es en la ley. Porque la ley fue dada para los pecadores, para los transgresores. La gracia y la fe fue dada para los justos, para los que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, vamos a ver si me da tiempo de trabajar con la pizarra y con otras cosas más también. Porque necesito hablar bastante. Necesito hablar bastante. ¿Ok? Me falta trabajar con la naturaleza del pecado. ¿De dónde vienen los deseos de la carne? ¿De dónde vienen los deseos de la carne? Me gustaría trabajar con este dibujito que yo hice aquí y los deseos de la carne. Y más luego voy a trabajar con la carne en otro punto de vista. Dentro de otro punto de vista en el versículo 16. Gálatas 5, 16 hasta el 18. Y trabajar con el tema del fruto del Espíritu. O a menos que ustedes quieren que yo haga todo este tema en un videito short cortito, me voy. Eso es lo que ustedes quieren, que yo me vaya rápido y cállate ya, cállate. No quiero que me hables mucho, quiero que el mensaje sea cortito y me ponga un... Vamos a escuchar la palabra para ser edificado y bendecido. Porque yo tengo mucho interés de bendecirlos a ellos con la palabra que Dios me da. ¿Ok? Para la gloria del Señor.
Pasemos al próximo video para continuar, ¿ok? Continuamos.